que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor. Una instancia más que Él nos brinda de poder estar en el programa día a día de la televisión abierta BPB Bendecido para Bendecir. La Comisión de Capellanes Internacionales de Chile es quien organiza este espacio, por supuesto con el espacio La Entrevista de la Semana. Agradece a todos los hermanos, hermanas y a todos aquellos que visualizan y están viendo semana tras semana el programa. En esta hora me encuentro con un invitado muy especial. Ya estamos hablando con un hombre de trayectoria, un hombre que ha pasado por muchas experiencias. Yo en esta hora me encuentro con el teniente coronel en retiro de Carabineros, Manuel Pérez. Él es presidente del Ministerio Militar, MIJOF. Pastor, gracias por estar compartiendo con nosotros. Para mí un placer, Carlos. Que Dios te bendiga. Gracias. Les decía, él es una persona que ha compartido muchas experiencias con pastores, con ministros del Señor. Él trabaja ahí en la ciudad de Valparaíso. Ahí ejerce su trabajo. Él tiene un ministerio como pastor y también desarrolla un trabajo en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. En general tiene ahí, él nos va a ir explicando y se va a ir desarrollando a medida que vaya pasando la entrevista. Quiero comenzar en esta hora preguntándole con respecto, hablemos de Manuel Pérez como persona. Manuel Pérez, ¿a qué edad conoce al Señor? ¿Cuáles son sus primeros pasos? ¿Cómo usted llega y se introduce en el Evangelio y en qué momento recibe el llamado? Bueno, tú sabes, cada uno tiene una experiencia. Mi experiencia con el Evangelio fue de niño. Yo acompañaba a mi padre cuando tenía 5 años a predicar el Evangelio. Mi padre fue un guía pastoral en el campo, en los campos de Colchagua, específicamente en una localidad que se llama Puente Negro, de la iglesia pentecostal de Chile. Y como encargado de ese culto, mi padre recibía a los hermanos que venían de San Fernando a predicar el Evangelio en bicicleta, con las guitarras al hombro, los acordeones, y llegaban a nuestro hogar ahí en la isla de Briones, pleno campo. Y de ahí se salía a predicar a diferentes lugares, Agua Buena, La Teja, diferentes áreas rurales. Y a mí me encantaba ir en la columna de marcha de estos hermanos. Mi madre no estaba de acuerdo, porque decía, ¿por qué te llevas al niño? Se va a resfriar, qué sé yo, ponía 1000 obstáculos. Pero yo me encantaba andar con el papá, así que me enfrascaba en la columna y predicábamos. Y él me hizo además un megáfono de latón, por supuesto el tamaño de un niño, en el que yo recitaba Juan 3:16, porque de tal manera mi voz salía con vasora. Me encantaba porque en las quebradas de esos cerros se escuchaba muy bien, ¿no? Entonces esa fue mi primera aproximación con los evangélicos. Ya, ¿y cómo sigue desarrollando estas primeras experiencias que sale con su padre al terreno a acompañarlo en lo que era el trabajo evangelístico de esos años? Después, ¿qué vino a continuación, Pastor Manuel? Bueno, mira, lamentablemente después en mi familia se produjo, parecido a la experiencia de Job. Hubo un momento donde se perdió todos los animales. Se murieron las vacas, se murieron los caballos, se murió hasta las gallinas. Entonces hubo una situación de pobreza. Y luego el Señor se llevó a mi papá cuando tenía yo 5 años. Así que yo, la mamá viuda, con 7 hijos. El mayor tenía 14 y yo era el quinto. De manera que fue un periodo muy difícil para una viuda con 7 hijos. Yo creo que fue la experiencia más terrible que tuvo mi madre por oponerse al Evangelio. La dejó pobre, sin esposo y con muchos hijos. Esta realidad marcó nuestra vida, porque tuvieron que mandarme a mí y a una hermana, un año mayor que mí, a vivir en otras partes
con otros familiares en otras provincias de Chile, para la provincia de Maule. Y así que fue muy, muy lamentable para mí. Pero mi padre decía, Manuel va a ser abogado. Decía, Manuel va a ser abogado. Y eso también me marcó mucho. Yo quise estudiar, después que salí de la enseñanza media, en ese tiempo en las humanidades, quise estudiar Derecho. Y empecé a estudiar Derecho en Santiago, siendo ya oficial de Carabineros, siendo subteniente. Ya, ya. Entonces, ahí continuó desarrollándose su vida como niño, como adolescente, ya joven. ¿En qué momento aflora y explota este llamado, Pastor Manuel? Yo estaba sordo al Evangelio, no tenía ninguna relación con Cristo, sino que hacía mi propia vida. Ya cuando jovencito, ya me fui a la escuela de los Carabineros, con 17 años. Estamos hablando de años 1965, en el siglo pasado, pasado el siglo ya. Y egresé como oficial, como subteniente, aquí en Santiago, y me mandaron a La Serena. Recién como subteniente para trabajar en La Serena, nos fuimos 4 compañeros de curso hacia el norte. Nos fuimos en este tren de la Trocha Angosta que salía de Santiago y llegaba hasta Arica. Así que íbamos quedándonos en el camino en Ovalle, en Coquimbo, en La Serena, en todos los pueblos donde estaba la línea férrea. Pero de allá me trasladaron, ascendí a teniente y me trasladaron a Santiago. Me trasladaron a Santiago, a Melipilla, como jefe de tenencia de carretera de Melipilla. Y ahí pedí autorización yo para estudiar Derecho. Y entré a la Universidad de Chile, di la prueba respectiva, el bachillerato en ese tiempo, y empecé a estudiar Derecho conforme a la inclinación que mi padre tenía vocacional para mí. Porque decía, Manuel va a ser abogado. Y un día preparando trabajaba en Fuerzas Especiales, después me mandaron de Melipilla, ascendí a capitán, y me mandaron a Valparaíso, a Fuerzas Especiales, como subcomisario. De manera que seguí estudiando Derecho ahí. Me trasladé de la Universidad de Chile de Santiago de Pío IX a Errázuriz y a Valparaíso. Y un día mi madre nos visitó, vivía en Playa Ancha en ese tiempo, en la casa fiscal de los Carabineros, y llego de mi trabajo a almorzar, me estoy lavando las manos en el baño para ir a almorzar, y de pronto escucho una voz que me habla y me dice, termina la obra que yo empecé. Y no había nadie en el baño, corrí la cortina del baño porque me asusté. Y no había nadie, salí asustado y le compartí a mi señora y a mi madre lo que me había pasado. Y mi mamá me dice, mijito, debe ser tu papá que te está penando, me dice. Porque a mí también me ha hablado. Ella creía todavía en las penaduras. Bueno, yo entendí que podía ser así porque mi padre, que siempre fue abogado, yo le voy a poner más empeño para sacar luego a la carrera, dije yo. Y pasaron como un mes de esta experiencia y estoy estudiando una prueba de Derecho Civil en la biblioteca de la Escuela de Derecho en Valparaíso, ahí en calle Errázuriz, en la avenida Errázuriz. Y estoy solo en la biblioteca, no había nadie más, tenía abierto el Código Civil y tenía abierta la Biblia. Los hermanos de Melipilla me habían regalado una Biblia a mí. Así que estaba, en vez de estudiar Derecho, estaba leyendo la Biblia. Y esta misma voz que me habló ahí en el baño de mi casa, me dice, si vas a seguirme, sígueme ahora. Y yo, no había nadie más. Vi pasar al jefe de la carrera de Derecho, a don Sergio Figueroa, cerré la Biblia, cerré el código y me fui a su oficina. Y le golpeé. Adelante, dijo. Manuel, ¿qué se te ofrece? Vengo a despedirme, don Sergio. ¿Y para dónde te trasladan? Me dice. No me trasladan a ninguna, pero ¿a dónde te vas? Me dice. Me voy a seguir a Cristo, le dije. Me dijo, ¿tiene alguna necesidad espiritual? Sí, sí, don Sergio. Y la universidad no me la va a llenar, pero Cristo sí. Así que me despedí, me retiré. Me fui de la Escuela de Derecho, cancelé en tercer año, tengo congelada mi carrera en tercer año. Y nunca más volví a la Escuela de Derecho. Nunca más. Nunca más. Ahora, un paréntesis. En Santiago, cuando trabajaba en Santiago, un capitán, un teniente más antiguo que mí, un día, yo siempre ando leyendo algún librito, y andaba leyendo Evangelio para ateos. Y este teniente me dijo, ¿qué andas leyendo? Evangelio para ateos. Es que interesante, me dijo. Préstamelo cuando termine. Y yo le dije, claro. Y un día lo encontré, ya terminé el libro, te lo presto.
se lo presté y él me pasó una Biblia. Este era teniente, más antiguo. Se llama Alejandro Lobos Campos. Vive ahora en Villarrica, en Frutillar. Y este hombre era cristiano. Y me invitó a la iglesia Asamblea de Dios Autónoma en Avenida Mata, en una oportunidad. Y eso me marcó también esa experiencia de ir a la iglesia por primera vez, a una iglesia acá en Santiago. Pero luego me trasladaron a Melipilla y yo dije, menos mal que me zafé de este pesado, porque me cargaba, me hablaba siempre de Cristo el hombre. Y en Melipilla llegué a vivir a la población fiscal de los Carabineros, y a 6 casas más allá había un culto pentecostal. Y yo sin querer escuchaba las alabanzas que había escuchado de niño acá en el campo. Las mismas alabanzas con el acordeón, la guitarra, y me encantaba escucharlas, pero no me atrevía a entrar al culto. Entonces, a veces el día domingo miraba que no venía nadie y me metía atrás y me quedaba en el fondo del templo, ¿no? Sin saludar a nadie. Me quedaba ahí nomás. Y antes que terminara, me daba cuenta que iba a terminar, salía y me iba. Pero me iba un poco más allá y esperaba a los hermanos que salieran del culto y lo iba a dejar en un vehículo que tenía yo, requisado. Lo iba a dejar para los campos donde vivían ellos, 3, 4, 5 kilómetros de distancia. Y los hermanos decían, es Dios que no usa al teniente, decían. Y yo decía, ¿qué tiene que ver Dios aquí? Porque yo lo llevo y le digo, bajen, tiene que bajarte. Pensaba yo, ¿no? Sin decir nada. Ellos un día me regalaron una Biblia. Fueron a mi casa y me regalaron una Biblia. Y ocurre que un día domingo, esto tengo que contarlo porque realmente así ocurrió. Mis suegros vivían en La Reina. Entonces mi hija mayor tenía 1 año y le dije a mi señora, mijita, prepara a la niña que vamos a ir a ver a tu papá. Y bueno, íbamos a ir el domingo en la tarde. Y salimos de Melipilla rumbo a Santiago por una carretera nueva que estaba sin uso. Y conduciendo yo el vehículo, mirando a mi niña que iba haciéndome gracia ahí, de repente perdí la concentración y me voy a estrellar contra un fierro que antes los peligros indicaban con un fierro, un riel así, pintado de negro y amarillo. Y cuando me voy a enfrentar a eso, tomé el volante y me roncié para ambos lados de la carretera. Menos mal que estaba sin uso, así que no venía ningún vehículo. Me roncié para allá, y no pude controlar el vehículo. Y en el momento que no pude controlar, ya solté el volante y dije, ayúdame, Señor, dije. Pasó realmente eso del túnel, pasó mi vida, en segundo pasó toda mi vida pecaminosa por mí. Y yo pensé que me había muerto, que me iba a morir ahí. Y me dio un shock, ¿no? Quedé adentro del vehículo. La hija en el suelo, en el piso de la camioneta, y mi señora con un ataque de histeria. Reaccioné cuando vinieron unos campesinos que estaban trabajando ahí limpiando las malezas con una horqueta y me golpearon el parabrisas. El vehículo quedó amarrado en los alambres del cierre de ese potrero. Trajeron un tractor y me sacaron. Supieron que era el jefe de tenencia yo y me ayudaron y sacaron el vehículo hacia la carretera nuevamente y fuimos al hospital de Talagante a ver si teníamos alguna lesión. Mi esposa tenía un machucón en la rodilla, yo nada, la hija nada, y tomé la decisión de volver al culto donde me da vergüenza entrar para ir a agradecer que Dios me había salvado la vida. Porque ese ayúdame, Señor, Dios lo contestó en ese instante y me salvó la vida. Amén. Increíble el testimonio del proceso de conversión del pastor Manuel Pérez en su rol ya como funcionario de las Fuerzas Armadas. Quiero contarles que el 2 de septiembre del año 79, la AMEU organiza el Día Nacional de la Oración y reúne a lo largo de todo el país alrededor de 2 millones de personas. Si preguntamos hoy día, en el 2024, cuántas personas están de aquel tiempo, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en esa organización, no encontrábamos a nadie. Pero por aquí, por acá, por allá, conversamos con una persona que usted conoce, que es la hermana Sara Narváez, y dijo, yo conozco un sobreviviente del año 79
de aquel día 2 de septiembre de cuando se organizó el Día Nacional de la Oración. ¿Quién era? Nada menos que el pastor Manuel Pérez, que participó. ¿Qué significó esa experiencia de haber participado un 2 de septiembre en el Día Nacional de la Oración? Mi capellán, usted sabe que septiembre es muy simbólico para nosotros los evangélicos. El mes de la Biblia, es el mes del aniversario patrio, y obviamente que nosotros quisimos honrar a Dios proclamando un Día Nacional de Oración para orar por el país. Y teníamos muy buenos coordinadores en la MEU. Yo estaba presidiendo la MEU, era capitán yo en ese tiempo, pero teníamos hombres como Gamaliel Ulloa Hernández en Valdivia, un tremendo hombre de Dios, un suboficial del ejército, a Eduardo Espinosa Correa, un suboficial de la Marina en retiro, que era el coordinador nacional de la MEU, a Melquiades Fernández, que era el presidente de la Iglesia Flotante. En fin, habían tremendos hombres de Dios que prendieron esta idea de tener un Día Nacional de Oración para interceder ante Dios por la patria. Así que, y tuvieron respuesta de parte de las iglesias, de los obispos. Me acuerdo don Francisco Navalón Duarte, Hermes Canales, el reverendo Ricardo Ramírez Lojao, el pastor Javier Vázquez Valencia, el obispo. Todos los pastores a lo largo del país organizaron estos servicios para hacer un clamor a Dios, un Día Nacional de Oración que todavía yo creo que se está haciendo. Pero trajimos, hubo respuesta de parte de Dios, porque Dios siempre responde a la oración. Para mí fue una bendición que Dios me usara junto con otros líderes, Pedro Aguirre, por ejemplo, que es un cabro maravilloso, casado con la Patricia Pérez. Ahí que se unieron los bautistas, los metodistas, los aliancistas, los pentecostales, Iglesia de Dios. Todas las denominaciones confluyeron en un solo clamor por el país. Fue algo maravilloso. Es precioso. Sí, porque ustedes lograron reunir alrededor de, a lo largo de todo el país, de 2 millones de cristianos que estuvieron orando en sus iglesias, en sus casas, que se reunieron en algún lugar, y fue algo y un movimiento maravilloso. Entrando de lleno, Pastor Manuel, a lo que usted ha desarrollado por tanto tiempo, que es la fe dentro de las Fuerzas Armadas, obviamente, mi pregunta es, ¿qué desafíos enfrentó al combinar su fe cristiana con su rol en una institución policial como Carabineros de Chile? Mira, interesante esta pregunta. Voy a continuar un poquito con lo que decía recientemente. Llegué como subcomisario de los servicios a Fuerzas Especiales de Valparaíso, desde Melipilla, ascendido a capitán, en Fuerzas Especiales. Y un día mirando la televisión, las noticias, en el canal nacional, sale un grupo de evangélicos desfilando, una columna, y entre ellos iban militares, aviadores, marinos, y andaba un carabinero gigante tocando un trombón de uniforme. Yo no tenía nada que ver con la iglesia ni con el evangelio. Y dije yo, ¿qué anda haciendo ese carabinero ahí desprestigiando el uniforme? Dije, si estuviera en mi mano, bajo mi mando, lo sancionaría, pensé yo. Bueno, pasó eso. Y un día ordenaron cambiar de oficina los muebles de mi oficina del subcomisario a otra oficina mejor. Y entre los libros que me cambiaron estaba la Biblia que me habían regalado estos hermanos pentecostales en Melipilla. Y ellos le pusieron a nuestro hermano, el teniente Manuel Pérez Jara. Y uno de los carabineros que hizo el traslado de los muebles y de las pertenencias mías a otra oficina, vio la Biblia y dijo, ¿cuándo va a ser cristiano este capitán? Dijo, a este capitán es veneno en vez de, ¿cómo va a ser cristiano? Dijo, este hombre. Y dice que después pensó, pero no me atrevo a preguntarle, dijo. Y si, a ver, le puse una señal, si lo encuentro solo, señor, en el patio de instrucción, voy a preguntarle, y si no, no. Y de pronto yo estoy en el patio del cuartel y siento una cuadrada así, firme. Permiso de hablar con usted, mi capitán. Y miro, y el mismo hombre que yo veo en la televisión, que había visto en la televisión. ¿Y quién es usted? Le digo yo. Yo soy el cabo Carlos Fernández del Orfeón, mi capitán. ¿Y qué quiere? Quiero hacerle una pregunta a mi capitán. Pregunte, pero mi capitán,
¿Puedo hacer una pregunta? Pregunte, ¿qué quiere preguntar? ¿Es usted cristiano, mi capitán? Me dice. Amén, pues le digo yo. Pero cristiano, hermano, me dice, y me tira la mano. Amén, pues hermano, digo yo. Y nos damos la mano, y el hombre me dice, como usted es cristiano, este viernes a las 7 de la tarde nos juntamos los carabineros cristianos en tal parte, en Morri 541. En la Iglesia de Dios de En la Morri. Iglesia de Dios de Morri. Mi capitán está invitado. ¿Podría ir usted? Sí, voy a ir, le dije. Hasta ahí llegó, esa fue la relación que tuve con este hombre. Nos hicimos amigos, se llamaba Carlos Fernández Valenzuela. Y era Gedeón él, era de los Gedeones. Y era un infiltrado dentro de los otros uniformados para buscar carabineros evangélicos, para organizar la MEU. Existía la MEU, pero no habían muy poquitos carabineros evangélicos. Bueno, cuando me convertí, a raíz de esta experiencia tremenda de escuchar la voz que me llama, que termine la obra y después si me vas a seguir, si me ahora, bueno, me convertí, empecé a participar en la Iglesia de Dios, de que pastoreaba Juanito Fernández. Y obviamente trajo una situación bien delicada en la institución, porque decían los jefes, está bien que un carabinero, un cabo sea canuto, pero no un capitán, pues, no un oficial. Ahora se llegaron todos los dardos contra mí y tuve una tremenda oposición. Ellos, realmente fui perseguido, lamentable de decirlo, pero así fue. El capellán católico, no voy a dar el nombre, pero el capellán católico me enemistaba con el mando. Y inventaban cosas, por ejemplo, si yo estaba visitando a los hermanos carabineros en esa iglesia Morri 561, porque se juntaban los días viernes, todos los viernes se juntaba el grupito, dijeron, por ejemplo, en la radio, el furgón del capitán de ronda se encuentra en un prostíbulo en tal parte. Y salía al aire. Entonces el comandante de los servicios, él me mandó a llamar en esa oportunidad, el comandante Poblete. Oiga, Pérez, me dijo, ¿cómo dicen que su furgón usted se detuvo en un prostíbulo? Estaba visitando un prostíbulo. Mi comandante no es ningún prostíbulo. Yo pasé a esto y le expliqué que iba a visitar, dando información a los carabineros evangélicos. Me dijo, oye, cabros, siga adelante, hermano, me dijo. ¿Sabes que el capellán que te anda enemistando con nosotros? Me dijo. Pero ustedes son como las amebas, me dijo. Matan a uno y se levantan 100, me dijo. Un hombre inconverso dijo eso. Bueno, eso significó duras luchas para mí. No solamente me llevaron la atención, me sancionaron, me ofrecieron traslado y arresto. Me arrestaron finalmente, pero hubo cosas extraordinarias que Dios me fortaleció para mantener mi fe. Mi comisario me dijo un día, mire, en Fuerzas Especiales, usted es mi segundo de orden aquí, no sé, sí, mi mayor. Silva Aliaga se llamaba este mayor. Alejandro Silva Aliaga. Mire, Pérez, me dijo, yo le aprecio mucho a usted, pero le prohíbo estrictamente que le hable de su fe a los carabineros. Y si lo hace, lo voy a sancionar y le voy a pedir traslado. ¿Estamos claros, joven? Mi mayor, le dije yo, va a tener que sancionarme o pedirme traslado, pero si un carabinero necesita un apoyo espiritual y me pregunta si está separándose de su esposa, tiene alguna, yo le voy a hablar que Cristo es la solución. Bueno, aténgase a las consecuencias, joven. Amén. Le compartí al sargento Puga, que era cristiano, y un par de cabos más. El chofer era evangélico también, el que tenía yo, el cabo Núñez, y el cabo Yañez era el acompañante. Y les compartí lo que me estaba pasando. A la comisaría le pusieron la pequeña Irlanda. ¿Te acuerdas que había un conflicto entre la Irlanda del Norte y Irlanda del Sur? Le pusieron la pequeña Irlanda a la séptima comisaría de Fuerzas Especiales, la conocían todos la pequeña Irlanda. Porque el comisario era católico y el subcomisario, que era yo, era evangélico. Y yo no tenía ni un deseo de pelear con los católicos en absoluto, pero recibía fuerte presión para abandonar mi fe. Entonces Muga me dijo, con más experiencia, me dijo, mi capitán, pero demandémoslo al general, pues me dijo. ¿Cómo se le ocurre, Puga, que vamos a decirle a mi general? Dije yo, esto hay que aguantarlo. No, me dijo, al general de generales, pues me dijo. Y nos fuimos a orar a un cerro ahí en Fuerzas Especiales, a la entrada del Paraíso. Nos fuimos muy tristes, ¿no? Muy tristes, muy acongojados por la presión que teníamos, la angustia de ser sancionados y trasladados. Bueno, pasaron como unos 20 días de esa oración. Terminamos riéndonos después de orar, con gozo.
Y pasaron como 20 días y llego de la hora de almuerzo a mi trabajo y está Puga de servicio ahí. Buenas tardes, mi capitán, me dice. Pero no digo Bigotito, sí. Bigotito bien encasado y bajito el oficial. Sin novedad a la unidad, mi capitán, excepto una. Chuta, dije, ¿qué pasó ahora? ¿De qué se trata, Puga? Llegó una orden que mañana a las 16 horas hay formación general y mi mayor tiene que entregarle el mando de la unidad a usted, me dijo, y le vienen picando el pollo. Picar el pollo en términos policiales es sancionar. Efectivamente, al día siguiente se formó toda la unidad, vino el subprefecto de los servicios y leyeron la orden de entrega de la unidad del mayor Alejandro Silva Aliaga al capitán Manuel Pérez y a mi mayor la trasladaron y lo sancionaron. Mi mayor había sacado un bus, falló un chofer un día y bajó el personal del bus al plan de Valparaíso a prestar las protecciones, los servicios, y lamentablemente mi mayor chocó y andaba sin licencia. Por eso lo sancionaron y lo trasladaron. Lo mismo que él ofreció para mí, Dios lo hizo para él. Amén. Increíble, increíble, maravilloso testimonio de nuestro pastor Manuel Pérez, de cómo fue su vida desarrollándose dentro de las Fuerzas Armadas, con todos estos entretelones que tuvo, pero siempre confiando en el Señor y siempre Dios lo fue honrando. Vamos a ir a una pausa musical y luego regresamos con la entrevista de la semana con el pastor Manuel Pérez. Eres feliz, te diste cuenta y andas por ahí buscando la manera de olvidar, Puedo entender que no te ha sido fácil comprender que solo en Cristo tienes el amor, y vas perdido entre las tinieblas, no puedes caminar y llevas en tu cuerpo 1000 cadenas. Escúchame, detén tu andar, Jesús te quiere ayudar. Sé que el dolor te ha herido y ya no aceptas que hay amor. Perdiste la alegría de vivir. Puedo entender que no te ha sido fácil comprender que solo en Cristo tienes el amor, y vas perdido entre las tinieblas, no puedes caminar y llevas en tu cuerpo 1000 cadenas.
escúchame, detén tu andar, Jesús te quiere ayudar. Y vas perdido entre las tinieblas, no puedes caminar y llevas en tu cuerpo 1000 cadenas. Escúchame, detén tu andar, Jesús te quiere ayudar. Jesús te quiere ayudar. Jesús te quiere ayudar. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Íntimo. Conduce David Letelier. Cada domingo a las 22 horas. Somos el 15.1. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. Gracias, Señor. Bueno, continuamos con la entrevista de la semana, un espacio que tenemos gracias a la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. En esta hora me encuentro con el pastor Manuel, Pérez. Manuel Pérez de Valparaíso, quien está compartiendo con nosotros su experiencia. Quiero hacerle una consulta más, pastor, pero antes de hacerle esa consulta, quiero contarles que también en nuestro programa cuenta con un apoyo. Hay un apoyo para poder realizar este programa y esto tiene que ver con que nos apoya la Fundación CENAF. La Fundación CENAF es una fundación que tiene ya 14 años de existencia y usted lo puede encontrar ahí en www.cenafchile.com. Ellos se dedican, el día jueves dan almuerzos, dan ahí alrededor de 80 almuerzos, también trabajan los días sábados con gente de escasos recursos, reparten alimentos, pero ellos necesitan del apoyo de la comunidad. Como todas las fundaciones, por supuesto, no tan solo ellos, todas las fundaciones necesitan el apoyo de la comunidad. Así que hago un llamado a todos los hermanos, pastores, amigos que sintonizan. Si usted quiere ser
partícipe de este proyecto de la Fundación, se comunique con ellos al 961-27-6839. Fundación CENAF, una fundación cristiana que trabaja para el bien de la sociedad también. Así que Dios bendiga también a este grupo de hermanos. Quiero saludar también en esta oportunidad al capellán José Olave, que él está como supervisor de la Comisión de Capellanes en la región de la Araucanía, y a todo su equipo directivo. También saludar al capellán Guillermo Araya y pastor de Arica, capellán Segundo García de la ciudad de Vallenar, también al capellán Patricio Ulloa Lucas de La Serena, capellán Miguel Riquelme Ruina de Antofagasta, capellán Osvaldo Gómez de Valparaíso, quien está pastoreando ahí en la iglesia Morris, y también saludar a nuestro obispo y presidente Daniel Romo aquí en Santiago. A todos los capellanes, por supuesto, que desarrollan una labor de servicio, sean bendecidos de parte del Señor. Mi segunda consulta y pregunta, pastor, ¿qué lo motiva a usted a fundar un ministerio específico, por supuesto, de oficiales y cadetes cristianos dentro de Carabineros de Chile? ¿Qué lo motivó a fundar ese grupo? Bueno, mira, es muy buena tu pregunta, porque esto nace en el campo de trabajo. Andábamos en un viaje misionero al norte grande, y específicamente en la ciudad de Antofagasta andábamos con 2 capitanes más y 2 suboficiales, y el año 1997. Y lo que hacíamos era apersonarnos con los comandantes de regimiento, o los prefectos de carabineros, o de investigaciones, o de las bases aéreas o navales, y les pedíamos autorización para hablar de Cristo en su guarnición. Y así lo hicimos. Había un coronel Alexander Sotomayor en Antofagasta, y le pedimos autorización y nos daba. Siempre nos dieron autorización, realmente no había oposición, sino que nos permitían de compartir de la fe cristiana. Y este coronel, junto con autorizarnos, nos invitó a almorzar un día a su casa. Y estábamos almorzando, y en medio de la conversación del almuerzo, me dijo: Emanuel, ¿y cuánto tiempo que tú le andas predicando a los carabineros y a los soldados? Me dijo. Bueno, de que me convertimos, mi coronel, le dije yo. Y él me dijo: ¿y a nosotros quién nos predica? Interrogante. Nunca nos dedicamos a predicarle a los jefes, sino solamente al personal. Ahí nació el MIJOC. No fue una idea mía, fue una idea del mismo cielo, porque le puso en el corazón a este prefecto, y habían otros coroneles ahí de gendarmería en la historia de este ministerio. Aquí aparece la historia del MIJOC. Tú la puedes leer después, pero ahí están. Quiero nombrar a las personas que estuvieron ahí en esa reunión. ¿Y MIJOC, qué es la abreviatura MIJOC de? Significa Ministerio Interinstitucional e Interdenominacional de Jefes, Oficiales y Cadetes Cristianos. Fíjese que el Ministerio Nacional de Jefes Oficiales y Aspirantes Cristianos nace el 3 de septiembre de 1997 en la ciudad de Antofagasta. Y estuvieron presentes en este evento el coronel Hernán Madariaga Riquelme, el coronel Leopoldo Sotomayor Alexander, que era el prefecto, el coronel Jorge Carrasco Raidet, de la Gendarmería, el teniente coronel que habla, el capitán Luis Moraga Espinosa, que es el actual secretario nacional del MIJOC, el teniente Carlos Serna de Carabinero, y en provincia estaba orando el teniente coronel Samuel Barrera Godoy del Ejército, y el mayor Alejandro Lobos Campos, que fue mi padre espiritual. Este es el que me dijo: préstame el libro Evangelio para Tebas, andaba leyendo yo, y él me pasó la Biblia.
Entonces, esto nace del corazón de Dios, no es una idea de Manuel Pérez, porque Dios no hace excepción de persona. El alma de un soldado vale igual que el alma de un general. El alma de un cabo vale lo mismo que un almirante. Pero son escenarios diferentes, somos una población diferente. Si nosotros miramos lo que dice Mateo 24:14, dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De manera que nosotros estamos, esta nación de los oficiales, son una nación aparte porque tenemos un lenguaje diferente. Nos preparamos los oficiales en academias diferentes. Los grupos de instrucción, los grupos de formación de, por ejemplo, de los marinos, están las quiriquinas, allí se forman todos los oficiales. Los formadores de la escuela naval forman los oficiales en Valparaíso. Son lenguajes, no es que haya diferencia en cuanto al valor del alma, sino que son escenarios diferentes. Dios nos llama a ser testigos en esa nación de los oficiales. Por eso que existe también el GBU, por ejemplo, ¿cierto? El GBU, Grupo Bíblico Universitario, los universitarios le predican a los universitarios. Por eso que existe, por ejemplo, los Secarval. Los presos convertidos al Evangelio le predican a los presos en las cárceles. Por eso que hay una asociación de profesores cristianos, le predican a los... Porque el lenguaje es muy importante en las comunicaciones. Hemos tenido experiencia de hombres que le han hablado por años. Un suboficial, por ejemplo, en Valparaíso, me correspondió ver, le hablaba al almirante Llano que trabajó con él. El almirante nunca lo pescó, ni en bajada. Pero me dijo, ¿por qué no le habla usted? Invítalo, le dije yo, a la oficina. Tiene una oficina de corretaje este suboficial. Y nos juntamos con el almirante Llano y conversamos un poco y terminó aceptando al Señor como su Salvador. Porque le hablaba a un oficial, en el lenguaje que entiende un oficial. El Evangelio es para todos, pero tiene que ser predicado en cada nación. Esto equivale a lo que se llama el church growth, el crecimiento de la iglesia, que cada nación predica a su nación. Son como las etnias, los guaraní, los mapuches, los aymara, los profesores, los comerciantes, los agricultores, los transportistas. Hay un pastor de los camioneros actualmente. Sí. Hay un pastor de los camioneros, porque hablan el lenguaje de los fierros. Entonces, a mí no me motivó, yo solamente cumplí lo que tenía que hacer, lo que el Señor me estaba indicando a través de este hombre, que fue un profeta. El ministerio ya tiene sobre 500 oficiales, desde cadete a general. Hay generales en servicio activo en Carabineros que son cristianos. El comandante en jefe, y lo saludo, mi general, si usted ve el programa, mi general Muñoz, ahí en Copiapó, una excelente persona, un distinguido señor general, hermano de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Increíble, increíble, pastor, cómo nos podemos dar cuenta de que dentro de la Fuerza Armada hay un gran número, ya sea de alto rango, de mediano rango, de bajo rango, por decirlo, que conocen al Señor. Semanas atrás estábamos compartiendo aquí con la hermana Sara Narváez, que ella hoy actualmente es la presidenta de la MEU, y nos hablaba alrededor de 500, 600 funcionarios que hoy día, funcionarios de las Fuerzas Armadas que están siendo y han sentido el llamado, por supuesto, a llevar el Evangelio, increíblemente. Entonces, bajo todos estos conceptos que hemos ido hablando, Pastor Manuel, ¿cómo cree que su fe ha influido en su liderazgo? Porque sabemos y conocemos de su liderazgo en la toma de decisiones en la carrera militar. Bueno, si uno mira en la Biblia, los líderes que uno reconoce en el Antiguo y en el Nuevo Testamento son hombres muy valiosos que influyeron en su sociedad. A mí me bendice mucho el liderazgo de Josué, por ejemplo, el conquistador. Y justamente la iglesia policial, se llamó la iglesia Carabineros Evangélicos, se llamó iglesia policial en un comienzo. Nace en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ese fue el lema, digamos, del nacimiento de la iglesia policial, que se llamó ahora Iglesia
Evangélica de Carabineros. Influyó porque yo, por ejemplo, cuando fui, y no quiero ser autorreferente, pero tengo que testificarlo, fui ayudante en Viña del Mar del coronel prefecto Fernando Cordero Rusque. Y mi coronel sabía que yo oraba por él. Me preguntó un día, ¿es verdad, Guachito Pérez? Me decía con mucha confianza, que tú oras por mí. Sí, por mi coronel. ¿Y para qué oras? Me dijo. Para que usted sea general, por mi coronel. ¿Y crees que yo puedo ser general? Bueno, si Dios le da el pase, le dije yo, usted va a ser general. Bueno, ascendió a general y se fue de Viña del Mar. Y un día nos encontramos en la dirección general aquí en la Plaza Bulne, en el ascensor. Me dice, Guachito Pérez, ora por mí, me dice. ¿Para dónde va mi general? Voy a La Moneda, me dice. Ya, mi general, no hay problema, vamos a morir. Volvió ungido como general director. Y él, cuando yo le dije que estaba orando por él, allá en Viña del Mar, me dijo, mira, me dijo, yo te prometo, me dijo, si yo soy general, ustedes los carabineros evangélicos van a tener un templo para reunirse igual que los católicos. Yo le dije, mi coronel no prometa nada, le dije, mire que la Biblia dice, mejor es que no prometa a que prometa y no cumpla. No, me dijo, si yo no cumplo, Dios y ustedes me lo demanden. Al mes de que asumió como general director, determinó que los almacenes generales que había en Roberto Penosa 150 fuera el templo de los carabineros evangélicos y lo remozaron para hacer un templo. Lamentablemente ni siquiera me invitaron a la inauguración a mí, pero ese es un testimonio real. Cómo influyó el mantener la fe para asesorar al mando. Y al lugar que hemos ido, Dios siempre nos ha respaldado porque queremos primero agradar a Dios. No nos interesan los honores personales. Pero esas dependencias que usted mencionó existen actualmente. Existen y el templo de los carabineros evangélicos de Chile. La iglesia evangélica tiene un templo. Y eso gracias a este general que cumplió su promesa. Que en paz descanse porque ya falleció. Anteayer me encontré en la peluquería en Valparaíso, Viña del Mar, grabando otro programa de televisión del canal 99 con el general Roberto Díaz Figueroa. También fue instructor nuestro en la Escuela de Carabineros cuando yo tenía 17 años. Y ahora lo reconocí, llegó a general, por cierto, y está ahí en Viña del Mar viviendo, tiene 93 años, pero aún se mantiene bien, digamos, relativamente bien. Y fue un gran momento estar con él porque él sabía que yo era evangélico, yo no tenía idea que él sabía, porque el mal testimonio o el buen testimonio corren. Ahora, yo no me juzgo a mí mismo en el sentido de que si ha sido un aporte o no, pero sí, yo te agradezco a ti, Carlos, por esta invitación y agradezco a Daniel Romo, de la Capellanía Internacional, que puedan entrevistar estas cosas a personas como yo que tienen una visión diferente en el sentido de relacionarnos. Nos hemos relacionado con toda la iglesia evangélica chilena, desde los más históricos, de los anglicanos hasta los más pentecostales, pasando por todas. Somos una organización internacional y el MIJOC es internacional. Aquí caben todos, porque Dios quiere que la promesa hecha en 1909 de que Chile sería para Cristo, sea para Cristo. Cuando nosotros testificamos de Dios en los lugares donde estamos y somos testigos del Señor, primero que nada con nuestro testimonio. Mi señora me va a decir, oye, fíjate bien lo que dice, me dice. Porque a veces me dicen, mira, ¿y tú no vas a la iglesia? ¿Por qué tuviste esta reacción? Me dice. Porque tenemos en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros grupos donde nos desenvolvemos, tenemos que ser ejemplo. Y si no somos ejemplo, entonces, como tú decías en nuestra conversación, a veces lo que se predica no se practica. Y por eso la gente está descreída. Pero yo les quiero dar un mensaje. No le crean tanto a los pastores, créanle a Dios. Dios nunca falla, Dios nunca miente. Dios siempre te va a llevar por buen camino si tú cumples. Eso es lo que ocurrió a Josué. Cuando Josué y Caleb fueron los únicos que dieron buenos informes de la tierra por conquistar. Y yo me siento como un Caleb, de que mi fe es tan cierta y segura que yo estoy convencido y le creo a Dios que un día van a haber comandantes en jefe del ejército, de la marina, de la fuerza aérea,
cristianos evangélicos y también generales directores de carabineros. Dios está preparando a esa gente. Están dentro de los 500 oficiales que tenemos, están ahí. Algunos de ellos van a tener que llegar arriba y cuando es igual que en todos los campos. Si el líder es transparente, la gente lo sigue. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Y la justicia, dice la palabra de Dios, engrandece la nación. Pero el pecado es vergüenza en las naciones. No podemos tener líderes con patas de barro. Tenemos que tener líderes creíbles, que sean transparentes ante la comunidad y primero que nada ante Dios. Amén. Muchas veces sí, como pueblo cristiano hemos pensado y hemos creído que difícilmente en estas instituciones, como son las Fuerzas Armadas, vamos a encontrar cristianos. ¿Sí? Somos como medio reacios a creer esto, pero no. Gracias al testimonio del pastor Manuel Pérez, en su labor, por supuesto, como teniente coronel de Carabineros en retiro, podemos darnos cuenta que hay mucha personalidad que está en las Fuerzas Armadas de alto rango y también de oficiales y de ahí para abajo a lo mejor, que también hay un pueblo ahí cristiano, hay un pueblo también ahí que sirve y que honra el nombre del Señor. Por eso, y también le puedo decir, porque en una oportunidad en Valparaíso, una invitación que aceptamos de parte suya, como capellanes estuvimos compartiendo ahí en Valparaíso. Sé que usted también ha desarrollado un trabajo como capellán y eso ha sido también una labor muy importante dentro de todos los acontecimientos que ha tenido Valparaíso, esta quema de los cerros y todas estas cosas. Ellos también, nosotros damos fe de que ellos también estuvieron trabajando, por supuesto, y apoyando. Por eso que en nombre de la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile, le damos las gracias, Pastor Manuel Pérez, por haber aceptado la invitación a compartir con nosotros. Y bueno, para mí ha sido un privilegio. Hemos estado compartiendo gran parte del día y también por las experiencias que tuvimos compartir con usted en Valparaíso. Créame que es un hombre del cual me puedo sentir, me siento muy orgulloso de tener un pastor de este tipo y de también tener una persona que cumplió una función en su momento dentro de las Fuerzas Armadas y siempre no negó de Cristo, sino que todo lo contrario. Luchó, se echó a la espalda muchas cosas por la causa del Señor. Así que quiero darle estos minutos que quedan para que usted salude, por supuesto, a su esposa, salude a los hermanos, salude y quiera promover a lo mejor algún tipo de actividad que ustedes ya vienen en camino. Muchas gracias, Carlos. Bueno, agradecer a Dios primeramente esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes en sus hogares este programa. Quiero agradecer a mi esposa, Patricia, que me ha soportado 54 años y muchas veces quiero también pedir perdón a mis hijos por haberlos dejado a causa de andar predicando el Evangelio por este país desde Pipiria hasta la Antártica. Pero yo creo que vale la pena porque más importante que todo en la vida tiene que ser nuestro compromiso con Cristo. Quiero agradecerle también al obispo de la Iglesia de Dios que me ha considerado como un capellán y un pastor. Me dieron la oportunidad de estar allí en Arica compartiendo la última convención y también quiero agradecer a mis ayudantes, al pastor Ricardo Gutiérrez Verdugo de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal y capitán, pastor de aquí en Santiago, a su familia, a la iglesia de Hoy es tu tiempo, a mi hermano querido y secretario nacional Luis Moraga Espinosa, capitán de Carabineros en retiro, secretario nacional de nuestro ministerio, y a todos los Alonso, a los hermanos Carmona en Copiapó, a mi general Muñoz en Copiapó, también a mi general y hermano en Cristo, Mario Sepúlveda Peralta en Temuco, que son hombres valiosos que están apoyando el ministerio. Quiero finalmente agradecer a todos los que abran su corazón para Dios. Estoy orando por los oficiales que están presos, por los carabineros que están siendo sancionados. Quiero ir a ver al capitán Maturana, si estás Maturana, te quiero ir a ver a Parral, está en la cárcel de Parral. Justamente, de acuerdo con los antecedentes que yo poseo,
Al comandante Crespo también mi saludo y mi felicitación porque salió absuelto de esas cargas que le privaron por 11 meses de libertad. Y quiero señalar que estamos buscando un lugar donde tenemos una convención nacional de jefes oficiales de cadetes cristianos. En la Escuela Naval hay 24 cadetes cristianos y un oficial que está a cargo de ellos, un teniente. Un saludo cariñoso a todos los cadetes que están ahí y también los cadetes de la Escuela Militar, los aspirantes de la Escuela de Carabineros, los aspirantes de la Escuela de Gendarmería que queremos ir a visitar próximamente y también los alumnos de la Escuela de Investigaciones. Que Dios les bendiga y un gran abrazo y será hasta la próxima oportunidad que nos inviten. Sí, y también queremos agradecer, por supuesto, a varios hermanos que nos saludan, al hermano Carlos Campos, a nuestra hermana Sofía, a nuestra hermana Erika, de Estados Unidos, la pastora Andrea Vita, de Estados Unidos, pastor Marcelo Castro, a mi hermano Erix Ávila, que no se pierde ningún programa, por supuesto, también saludar a Jonathan, a Jorge Guzmán, la familia Salazar, también Salazar Garrido, a Cora Quiroga, a Eduardo Quiroga, saludar a Isela, a mi gran amigo Hugo Acevedo también en Argentina, Seba, a Tati, a Alison, a sus jóvenes, por supuesto, que están, saludar a Paola Quiroga, a Trinidad Vargas, a Roberto Rodas, a Ico, su esposa, al pastor Eduardo Acevedo, y así saludar a la familia de mi hermano David Acevedo, que sean grandemente bendecidos. Así que en esta oportunidad, qué pena que llegó el tiempo, llegó el momento, así que, pastor, muchas gracias. Dios te bendiga. Oye, y también a Miguel Sobarzo, nuestro obispo, que nos ayuda en esta tarea. Por supuesto. Chao, chao. Que Dios le bendiga. Será hasta otra oportunidad en la entrevista de la semana.